Mi nombre es Pablo Martínez Goyeneche, nací en Bahía Blanca. Junto con mi socia, la ingeniera Andrea Salvucci, tenemos el estudio en la propia ciudad de Bahía Blanca. Hace más de 12 años que estamos trabajando. El nombre del estudio es Más Uno Arquitectura. Esto tiene que ver un poco con nuestra filosofía, más allá de ser los socios fundadores de alguna manera, de la incorporación permanente de colegas más jóvenes o de otras profesiones, de estudiantes colaborando permanentemente, en esta, como entrar y salir de acuerdo a los requerimientos, a los proyectos del momento, conformar un grupo grande de trabajo que vaya variando en el tiempo. Bueno, me formé en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Arquitectura. Fue la base un poco de mi formación. Igual de alguna manera me considero casi un estudiante permanente porque en la Universidad de Mar del Plata, junto con otros colegas amigos, hemos hecho la especialización y en este momento estamos como cursando el doctorado. Bueno, los encargos hemos tenido la suerte de tener distintas escalas. No tenemos problemas después de haber pasado por ahí por la escala grande, en volver y retomar escalas más pequeñas. El equipo, en función de esa base que comentaba, de los dos socios titulares, se va armando en función de la época del estudio y en el tamaño o la escala del encargo. Entonces, de repente somos grupos de 4 personas y hemos llegado a ser hasta 12 personas trabajando sobre los encargos. Es un proceso que nos interesa mucho, sobre todo repreguntarnos al principio, analizar el tema a fondo, la pregunta fundamental de qué quiere ser ese edificio, y nos enriquece mucho todo el proceso. Nos divierte, nos parece que está bueno, nos atrae la discusión. Proceso bastante horizontal que de alguna forma después define el camino posterior. Pero somos muy flexibles en ese aspecto y con mucha movilidad de gente. Creo que deben ser similares a otras ciudades intermedias del país o de la provincia de Buenos Aires. Permite, con esta variedad de cosas que tiene la ciudad, como toda su cuestión industrial, como su tamaño y demás, y como un crecimiento bastante veloz, nos permite trabajar como en distintas escalas, lo cual es muy interesante. Por suerte, hace 6 años, además de arquitecto, soy docente en la carrera de arquitectura, que es nueva en Bahía Blanca. Hace 7 años que está, lo cual vino como un poco a complementar, me parece, mi tarea de arquitecto, y hoy creo que es un poco lo que me define. En función de eso, creo que la ciudad está mucho más receptiva ahora con la llegada de la carrera de arquitectura que cuando nos tocó a nosotros hace 15 años atrás. De a poco, como uno veía en La Plata que camina y notaba la presencia de la arquitectura, que la va encontrando o en pequeños lugares o en grandes edificios, Bahía de a poco, hace unos años, empezó como a mostrar esas fotos de profesionales trabajando, y estoy seguro que en el futuro esto se va a notar cada vez más. Ya tenemos los primeros egresados desde hace un par de años, con lo cual ha sido genial para Bahía Blanca eso. Bueno. Sí, referentes en la facultad, creo que muchos maestros. Creo que la facultad nos ha dado un sistema de pensamiento o una metodología de pensamiento muy interesante. Soy de los que cree que somos afortunados en tener la universidad pública y haber estudiado en ese lugar. Voy bastante en contra de los que reclaman permanentemente. Seguramente la universidad tiene cosas por mejorar, pero del reclamo permanente hacia lo que la universidad debería haber enseñado. Yo creo que nos da las herramientas, las bases para el punto de partida, para después seguir formándonos y entender la realidad, que es mucho más compleja en la actualidad y mucho más dinámica de lo que era hace unos años atrás. Después, a ver, referentes creo que muchos, desde arquitectos internacionales, del país. Hay una generación de estudios argentinos, de alrededor de jóvenes, de casi 40 años, que realmente admiro mucho su trabajo, porque creo que van encontrando como cierto lenguaje de la arquitectura argentina, que tiene que ver también con esto, ¿no? Con los grupos grandes de trabajo, y con un poco
no sé si la desaparición, pero no tanto con la determinación del arquitecto figura y estrella tal vez es mucho, pero como figura principal alrededor de cual giraban todos los proyectos, sino como una cuestión más de comunidad, de discusión. Me parece que está de alguna manera pasando eso y soy optimista como en encontrar cierta tendencia, cierta arquitectura argentina como con sello propio. Yo creo que en la medida que empezás a detectar una obra que supera la media, uno enseguida encuentra detrás toda esa cuestión de la investigación, de la inquietud, del perfeccionamiento. Me parece que generalmente la obra es lo que mejor habla de nosotros, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Me parece que es como un momento muy interesante y sí, lo voy notando, Sí, desde el principio cada encargo es como que tiene tratamos de generarnos las preguntas que debemos responder y tiene un poco de los requerimientos actuales y de las preocupaciones, digamos. Creo que en tomarnos ese tiempo al principio está un poco tratar de dar respuestas a ese tipo de cosas. Para nosotros ha sido una gran herramienta participar en concursos desde hace muchísimo tiempo. Hemos participado en muchos, hemos ganado muy poco, pero eso creo que es la fuente de investigación más grande para nosotros. También nos asociamos con distintos colegas en cada concurso en particular. Es robar tiempo de otros lugares, pero bueno, forma parte un poco de esta pasión y la investigación se da mucho en ese ámbito. Sobre todo en la oportunidad de pensar otras escalas, otros sitios, otros usos que tal vez en un estudio relativamente joven a veces no se tiene esa oportunidad. En el caso cuando nos tocó proyectar el Dow Center, más allá del esfuerzo y la responsabilidad, todo el conocimiento adquirido en participación de concursos con edificios de gran escala nos permitió afrontarlo con cierta familiaridad, ese desafío. Y después, más allá de la inquietud personal de investigar ciertos temas que a veces van variando o demás, creo que si tuviera que decir qué es lo que nos permite investigar y experimentar un poco más, definitivamente son los concursos. Bueno, definitivamente para un estudio chico fue y sigue siendo la que nos marca un antes y un después en esta historia, en nuestra historia. Fue un encargo un poco difuso al principio porque tenía como otras búsquedas y en la medida que avanzaba el proyecto, el comitente fue como, en la medida que se le mostraba el proyecto, le iba despertando otras inquietudes, cosa que habitualmente pasa, lo cual el proyecto se fue enriqueciendo y esto, cuando a veces parece que la falta de definición programática es un problema, para nosotros terminó siendo algo muy desafiante, pero muy entretenido a la vez. Y un poco también, hablando de esto de la sustentabilidad y demás, hay muchos temas que nos obsesionan o nos interesan, pero hay uno en particular que para nosotros hay una relación entre la sustentabilidad y el tema es la adaptabilidad. Que un edificio, sea cual fuera su uso, pueda tolerar con el paso del tiempo nuevas incorporaciones, nuevos usos que tal vez ni siquiera fueron pensados, para nosotros es una gran estrategia de sustentabilidad, porque garantiza que un edificio que va a vivir 60 o 70 o 100 años, no lo sabemos, ojalá que dure tanto, se pueda absorber ese paso del tiempo y todas estas funciones que tal vez hoy ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Y eso tuvo que ver mucho en el proceso de proyecto. De ser un estadio de básquet que se puede replegar y permitir una feria o ahora una presentación teatral es algo que nos gusta mucho y me parece que hay una frase de Koolhaas que dice que el edificio tiene dos vidas, ¿no? La que piensa el arquitecto y la que el edificio realmente tiene, y creo que acá la vida que realmente tiene es mucho más de lo que nosotros soñamos, así que en ese sentido me parece que hasta ahora va bastante bien. El edificio está basado un poco en las relaciones interiores, digamos. Es un edificio que tiene más transparencia y más vidrio en el interior que en el exterior. Básicamente es una caja, un gran hangar, digamos. Pero lo que tiene es
como una población diaria y permanente con distintos usos, desde la parte deportiva, el equipo de primera de básquet. Bahía Blanca es una ciudad absolutamente de básquet, y un montón de funciones que a veces no son directamente deportivas. Por más que esté el gimnasio, hay empresas que están desarrollando aplicaciones tecnológicas, hay otro tipo de oficinas, hay mucha variedad de usuario, y un poco lo que se buscaba con esa transparencia interior, que todo conviviera, que todo el mundo viera de alguna manera lo que estaba haciendo el otro. Y a nosotros como estudio, por ejemplo, en este lugar hay un diseñador gráfico trabajando, hay un área de contabilidad, hay como un montón de... hay una gente que trabaja en periodismo y demás, así que hemos pedido favores o compartido servicios o consultas de presentaciones de proyectos, asesoramientos en temas contables. Hay como una comunidad que se cruza, que es, creo que es lo más interesante. Nosotros tenemos el estudio dentro del Dow Center, lo cual fue toda una experiencia en sí misma. No estuvimos desde el día 1, sí un tiempo después, unos meses después. Fue un proceso de obra tremendamente demandante. Obviamente tomó todo el tiempo de todo el equipo que trabajábamos en el proyecto, que de hecho, viéndolo hoy, era un equipo demasiado chico. Pero bueno, la experiencia de tener un poco el estudio acá estuvo buena en la medida que uno empieza a soltar el edificio, por más que está adentro, empieza a tomar su vida propia. Los usuarios de alguna manera lo empiezan a intervenir y uno tiene como esa cosa de no querer soltar, pero bueno, lo fuimos logrando, ¿no? Fue un primer tiempo como de bajar la adrenalina de la obra, que fue muy intensa y nos llevó... fue una obra que se hizo en 18 meses, un tiempo que a veces no lo logramos ni siquiera haciendo una vivienda. Esto por ahí un poco tiene que ver con la elección de la materialidad y la demanda era específica en ese tiempo y a veces ni nosotros podemos creer que lo logramos hacer en ese tiempo. Pero bueno, volviendo un poco a la idea de tener el estudio acá, esa convivencia como parte de este especie de universo interior que tiene el DAO, nos permite ver críticamente, a veces con alegría y a veces con cierta frustración de las cosas que no funcionan y con alegría cuando vemos que la gente lo disfruta y hace el uso del edificio, a veces ni siquiera como lo pensamos nosotros. Pero bueno, es toda una experiencia estar dentro de una obra, pasar mucho tiempo dentro de una obra proyectada por el propio estudio. Yo creo que en el último tiempo ha roto ciertas cuestiones bastante lineales que tenía antes, en el sentido de renovarse y demás. Hay como una impronta de este joven grupo de colegas que opera en la ciudad. Creo que aún tiene deudas, sobre todo en su relación con su área industrial y un poco por haber conocido mucho esa área de la ciudad que es desconocida para la mayoría de los bahienses, que es la ría. Me parece que sigue estando muy de espaldas, por más que hay proyectos un poco para incorporarla a la ciudad. No estamos en relación directa con el mar, pero sí con la ría, que es todo un paisaje cambiante, muy interesante y muy lindo, que trae a la ciudad. Creo que hay muchísimos chicos de corta edad que ni siquiera conocen la existencia de ese recurso paisajístico, me parece que es una deuda que tiene. Y después tiene los problemas típicos de desarrollo, de esa suburbanización media aislada, de esa relación intermedia entre el campo y lo construido, que me parece que se está empezando a pensar y soy bastante optimista con respecto a la ciudad. Creo que está en un punto que se pueden corregir ciertas cuestiones, ¿no? Más allá de la dinámica propia de la ciudad y que sabemos que uno puede intervenir hasta cierto punto, ¿no? Después va teniendo su vida, pero bueno, confío en que creo que la facultad y la salida de un montón de profesionales nuevos empiece como a encaminar estas cuestiones a corregir. A diferencia tal vez de otros colegas donde hay una especie de vocación temprana descubriendo la arquitectura,
llegué de casualidad, básicamente. Volviendo un poco a la historia de Bahía y al básquet, obviamente fui jugador de básquet y mi futuro y mi cabeza estaba en eso. Después mi estatura y las condiciones me dijeron que no, que tendría que probar otros rumbos y siendo bastante joven viajé a La Plata a visitar amigos de mi edad que estaban estudiando arquitectura, con lo cual los acompañé un par de veces a la facultad y me entré en ese mundo que me fascinó. Y al año siguiente estaba estudiando arquitectura y en la medida que la fui descubriendo se convirtió en una pasión que hasta el día de hoy digo soy un afortunado realmente de que me pagan por hacer lo que me gusta, ¿no? Y esta llegada casi casual, qué sé yo, fruto del destino, no sé por qué. Pero hoy se convirtió de alguna manera en mi manera de ver el mundo, que no es... Uno no puede escindir la persona del arquitecto, pues por lo menos como lo vivo. Y bueno, es un poco la historia de cómo llegué a la arquitectura. Creo que cada uno le da la impronta desde su lugar. Yo la verdad que lo vivo con muchísima alegría. El trabajo en grupo me parece que la discusión es algo que me apasiona, me parece que es fundamental que de alguna manera haya desaparecido esta figura del arquitecto personaje central, sino esta idea de grupo. Y creo que entender el proyecto como proceso, tener la flexibilidad mental para poder retomar, cortarlo, volver para atrás, aunque eso signifique miles de horas de trabajo, es algo que nos sigue gustando y que no es un peso. Creo que no le encuentro cosas malas porque también el hecho de trabajar en grupo, las tareas tal vez que a uno menos les gustan, siempre hay alguien que las quiere agarrar, lo cual es una gran suerte. Si me molesta algo, me parece que tiene que ver más con la autocrítica hacia nosotros mismos, de echar culpas a veces a los clientes sobre cuando las cosas no salen bien. Y me parece que hay más una falla en ser un poco más docente y explicar de qué se trata nuestro trabajo, que tal vez en otras profesiones no hay que explicar tanto en qué consiste la tarea del profesional. Me parece que a nosotros sí nos toca ser muy claros en eso. Pero realmente no encuentro cosas que no me gusten o me molesten, todo lo contrario.